Hola, buenas tardes de domingo de octubre, domingo de otoño. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Gracias porque es tan agradable saber que están ahí esperando que llegue las 4 de la tarde para conectarse conmigo y con la invitada de cada domingo para conversar de cosas de madres, para conversar de cosas que nos importan, que muchas veces no se hablan y de cosas que podemos a través de nuestras experiencias ayudar a otras mamás a que se sientan identificadas, a que se sientan, que tengan empatía y de alguna manera ir unificándonos muchísimo más a través de cualquier plataforma, en este caso esta plataforma, para saber que no estamos solas y que cada día nos vamos uniendo y vamos cogiéndonos de las manos para salir adelante de tantas cosas que nos van inquietando en nuestro día a día. Hoy conmigo voy a tener a una muchacha joven, linda, llena de alegría, una muchacha que tiene una quietud y una tranquilidad también, a pesar del mundo tan convulso que quizás pueda vivir, porque también es pareja y su esposo, papá de sus niños, es un actor sumamente conocido, un actor que aman, un actor bello. Entonces Jennifer Rodríguez, que es el nombre de la chica con la que voy a estar conversando hoy, con la actriz cubana, que aunque no haya salido en grandes producciones en Cuba, es una actrizaza, y no solo actrizaza, yo diría artista, porque resumir a Jennifer Rodríguez como actriz sería como quedarme muy corta. ¿Y por qué digo artista? Artista porque si Jenny canta, canta bien. Si Jenny habla bello. Si Jenny escribe profundo. Si Jenny lee con pasión. Y cada cosa que hace y cada foto que sube en su Instagram está lleno de arte, está lleno de vida. Y es un arte vivo. Y yo estoy feliz de poder conversar con ella, porque no nos conocimos en Cuba, o quizás sí, ahora recuerdo que una vez en Cuba coincidimos en un momento justo al lado del Trianón, en línea y paseo, pero ni siquiera nos dijimos hola. La vi con un grupo de muchachos jóvenes llenos de sueños, llenos de ilusiones, llenos de ganas, de empuje, y había una persona a su lado que sí nos unificaba de alguna manera, que es nuestra gran amiga, amor de nuestra vida, Yanelyn Torres. Entonces hoy estoy feliz porque así es la vida, y quién nos iba a decir que de alguna manera, además de Yanelyn, nos iba a unificar las ganas de hablar y la pasión de hablar desde la profundidad del amor que sentimos por este camino de ser madres. Entonces, sin más, quiero dar la entrada, quiero decirle a Jenny que me envíe la solicitud para que entonces ustedes y yo y Jenny podamos disfrutar de esta tarde de domingo en un programa más de Ser Mamá es de Madre. Entonces aquí estoy esperando a Jenny. En lo que Jenny se va conectando, les voy a recordar que tenemos un espacio que se llama Tu Respuesta a Tu Pregunta. Pueden hacer la pregunta que deseen en la tarjetita de abajo. Aquí estoy viendo a Jenny, que ya acaba de entrar, y luego yo la leeré. También, por favor, los que no puedan estar en el live, pueden ir a mi canal de YouTube, Limara Meneses, y van a encontrar un live producido, precioso, con un formato diferente, así que los invito a que se inscriban y se suscriban a mi canal. Entonces le voy a dar la entrada a Jenny Rodríguez. Vamos a ver que la conexión nos ayude hoy. Ay, Jenny Rodríguez, la tercera madre que... ¡Hola! Hola. Ay, pero qué bonita presentación, Dios mío. Ya empecé ya llorando. Esto No empieza me... bueno. Jenny, tienes la misma frescura de cuando eras una niñita de la ENA. No Tú parece que sabes, tienes hijos. tú sabes que me estabas hablando de ese grupo de amigos que teníamos en esa etapa, y siempre es una de las etapas más lindas de mi vida, porque es verdad que siguen siendo grandes amigos y más que amigos. Algunos son familia también. Algunos se han convertido en familia, y de eso vamos a hablar más adelante, porque Sí. veo que en tu vida sigue estando presente y de una manera extremadamente espiritual. Además, Yanelyn Torres, Héctor, Claudia Mulet, y son así una serie de personas que yo vi ese día contigo y decía, qué bonito grupo, qué grupo tan familiar, parecían hermanos todos, no parecían compañeros de aula. Bueno, ahora esto que estoy usando se acaba de desconectar, pero ¿me escuchan bien?
Perfecta, te escuchas perfecta, clarita y sin ningún tipo de ruido de fondo. Lo necesitamos, ok. Pues Claudia es de mi grupo de Lisa, no de la ENA. Para mí los amigos son extremadamente importantes, muy importantes. Ya sé. Entonces, ahora como te decía, son mi familia, mi apoyo, los tíos de mis niños, todo lo más lindo que tengo. Eres una mujer muy afortunada y ahí vamos a ir luego. Jenny, esta chica que ustedes ven aquí es mamá, aunque no lo parezca, porque no lo parece, pareces una niñita de 14 años, es increíble. Es mamá de dos niños hermosos que provienen del amor y de un amor que tiene mucha historia, porque es un amor muy largo en el transcurso de la vida de ambos, porque se conocen Sí, desde que son chiquiticos ustedes, tú y Héctor. sí, tenemos varias temporadas. Es como Game of Thrones, Es una pero serie. es una serie así mismo. Pero desde la ENA, estuvimos juntos desde la ENA. Yo creo que lo más bonito también fue conocernos como compañeros de grupo, de ese grupo maravilloso. Héctor es un actor increíble, yo lo admiro mucho y eso es lo que más me hace amarlo. Cada vez que lo veo actuar, yo le digo, me enamoro 10 veces más de ti, porque Ay, es que Dios. es un artistazo también. Y Así. entonces eso me encanta. Pues yo una vez le escribí a él, y hablo rápido para empezar ya a conversar de lo que estamos aquí, de lo que nos compete, y le escribí cuando lo vi en la serie que está en Netflix. Recuerda el Cuatro nombre. estaciones. Cuatro estaciones, y lo El de vi La Habana. y me quedé muy impresionada y dije, yo le tengo que escribir a este muchacho aunque no lo conozca. Y le escribí, le dije, eres un gran actor, me encanta tu trabajo. Y después, bueno, me enteré que seguían juntos, después de haberlos visto en mi etapa en La Habana, que tenían un niño. Y bueno, aquí vamos. Jennifer Rodríguez, mamá de dos niños, señores, de Luca y de Lía. Y de Laia. Y de Laia. Ah, yo lo leí en español, se pronuncia Laia. Y de Sí, Laia. se escribe Laia, o sea, L-A-I, latina, de puntico, A, y se pronuncia exactamente así, Laia. Ok, pues entonces de Laia, de Lucas y de Laia. Jennifer, conocemos una frase que nos persigue mucho, que es, las niñas son de los papás, los niños son de las mamás. Cuando yo escucho esa frase, yo pienso para dentro de mí, digo, pues yo estoy embarcada. O Tienes sea, 3 niñas. tengo tres hembras, o sea, aquí nadie es mío, aquí la labor que hice fue por gusto. Entonces, me encantaría escucharte a ti desde la experiencia de tener una niña y un niño, que me hables sobre eso, si esa frase realmente es verídica o qué tú crees acerca de esa frase. Bueno, mi niño está muy chiquitico, entonces todavía me queda por averiguar. Los dos son muy cariñosos. Lucas, que está un poquito más grande, es muy cariñoso. O sea, a él le encanta abrazar, dar besos, dar cariño, le encanta. Pero sin duda lo que Laia tiene con Héctor es una cosa de otro planeta. No es lo mismo que el que tiene conmigo, no lo es. De Ahora mismo verdad. él la tenía cargada y yo la fui a coger y es que no, yo sé que ella me quiere, pero no es igual. De verdad. Sí, yo no sé si cambie. Yo por ejemplo, mis padres son maravillosos, yo los amo mucho a los dos. Yo de niña tenía con mi papá enfermedad. O sea, no había hombre más lindo que mi papá, no había hombre más inteligente, no había hombre más apuesto, y mi papá es gordito, pero no había hombre más apuesto, me quería casar con mi papá y ahora lo sigo amando, pero a medida que fui creciendo, fui viendo que mi mamá es una mujer que por favor, con una inteligencia emocional que ojalá algún día yo pueda tener la mitad de la inteligencia emocional que tiene mi mamá. Es una mujer extraordinaria. Y entonces, quizás ella sentía de niña eso mismo, cuando yo era niña eso mismo, que yo quería más a mi papá que a ella. Pero en Claro, ¿y realidad, crees que ese sentimiento y ese entendimiento y ese vínculo lo has percibido más después que eres mamá? totalmente, totalmente. Yo me acuerdo, Te emocionas. me emociono, he empezado a emocionarme muy rápido. Ay, Yo me no, acuerdo un me emociona día, a mí también. yo me acuerdo un día que cuando yo di a luz, que yo le dije a mi mamá, mami, ¿tú me quieres a mí como yo quiero a mis hijos? Y ella me dijo, sí. Yo le dije, mami, tú me quieres mucho. Mucho. Pero, o sea, se lo dije a los dos en realidad.
si ustedes me quieren como yo quiero a mis hijos, ¿cómo les pago? ¿Qué hago para pagarles lo que ustedes sienten por mí? Que no se explica hasta que uno hasta que uno lo vive, no hay manera de explicarlo. Por más que tú digas es lo más bonito, no se puede explicar. Es inexplicable, es inexplicable. Qué bonito eso que me has dicho. Yo nunca se lo he dicho a mi mamá, nunca se lo he preguntado, pero creo que soy bastante espontánea y trato de hacerle entender cada día, aunque hablamos y nos regañamos la una a la otra. Pero yo luego, después que tuve a mis hijas, el nivel de comprensión sobre todo, creo que es la palabra que yo podría utilizar en mi caso, de comprensión ha sido extremo. O sea, a la hora de incluso juzgar a veces alguna actitud que ella tiene con mi hermano, que es o más sobreprotectora, etcétera, puedo entenderlo perfectamente. Y justo anoche, revisando la entrevista contigo, nos sentábamos Alejandro y yo y decíamos, Ale, es increíble porque el sentimiento que se establece con ellos, a pesar de que el amor es intenso, igual, o sea, es igual, yo soy capaz, son las únicas 3 personas con las que yo realmente arriesgaría mi vida, sin pensarlo, o sea, directamente, pero el sentimiento que yo establezco con cada una es diferente. Sí, porque tú dices, ¿cómo es posible que ellos sean tan diferentes? Y tiene que ver con eso, por ejemplo, Luca ahora es muy cariñoso. Ahora yo a Luca lo regaño, porque además tienen carácter, los dos tienen el carácter fuerte. Yo lo regaño y él hasta que yo no va donde estoy yo, me coge la cara, me coge mi mano y se hace así él. Porque él lo que no resiste es que yo pueda estar bravo con él. Cualquier cosa que lo castigue, pero por favor no bravo con él. Es muy cariñoso. Qué hermoso. Entonces, Laia es un poco más loca. Laia es el bichito, el tranquila, sí. Es también más pequeña, entonces todavía Luca ya tiene, no sé, lo conozco mucho más porque tiene un poco más de tiempo. Entonces hay que ver Laia, pero creo que son tan diferentes siendo hermanos. Físicamente se parecen mucho, pero sus personalidades son diferentes, que yo creo que por eso hacemos vínculos con ellos diferentes. Aunque se amen, que por favor, y igual. Jennifer, comenzaba hablando diciendo que tú eras una mujer muy afortunada y lo sigo creyendo y lo voy a seguir creyendo porque cuando yo estaba observando un poco tu vida, yo me daba cuenta que tú tienes prácticamente todo de lo que yo carezco. Y te voy a decir que tú y Héctor tienen una relación, o sea, de película. Ya lo dijiste que es una serie, Juego de Tronos, y es una cosa súper simpática. Ahora voy a seguir. Ustedes establecieron una relación de amistad preciosa con sus amigos, compañeros de la ENA, que ha seguido creciendo a través de los años hasta convertirlos en familia prácticamente. Y yo me percaté en tu Instagram que esos amigos están en Miami cerca de ti. Pero no solo eso, tienes a tu mamá y a tu papá también contigo, que eso es una de las cosas que más carecemos las mujeres migrantes, las mujeres que decidimos emprender vuelo y tener familia fuera de nuestra patria, y tú eres una suertuda porque los tienes a ellos acá. ¿Me puedes hablar quiénes son esas personas y cómo establecen el vínculo emocional con tus hijos y contigo, con Héctor, como relación de pareja? Sí, mis padres son, bueno, de hecho vivimos con ellos. Desde que tuvimos a Luca, Héctor y yo quisimos que son nuestros niños, entonces vamos a buscar la manera, nos equivoquemos o no, va a ser nuestra manera. Mis padres los respetan mucho, muchísimo. Nosotros escuchamos sus consejos, pero ellos saben que las decisiones con relación a los niños, al final las tomamos nosotros, pero es un apoyo tan grande. Aunque tratemos nosotros de ocuparnos casi todo, o sea, casi totalmente el tiempo de los niños, tú sabes que si estás destruido, cansado, que no puedes, que necesitas respirar, están ellos ahí. Ayer en la noche, un amigo nos había dicho que si queríamos pasar por su casa. Yo estaba muy cansada, estoy trabajando muy duro. Héctor está cuidando a los niños en la casa, son 2 niños, demandan mucha energía. Los dos estábamos muy cansados, pero necesitábamos salir, necesitábamos desconectar. Y mi mamá, yo le decía, pero ¿cómo se lo digo a mí? Mi papá se quedó con ellos en la mañana solo para que yo pudiera trabajar, porque doy clases de teatro para niños. Y mi mamá, entonces, había trabajado todo el sábado. Yo le digo, ¿cómo yo le digo a ellos que se queden el sábado en la noche? Si también están cansados, también necesitan descansar. Y me dijeron, no, dale, sí, vayan un rato y nos quedamos. Y nos cubren y no...
Y no solo eso, no, es la tranquilidad de que si tú necesitas un respiro, si necesitas un apoyo, están ahí. ¿Qué De que cosa si no? la niña tiene fiebre, yo me puedo despertar una hora, mi mamá se despierta a la otra, mi papá a la otra y esto a la otra. Yo sé que soy muy dichosa, porque además no solo que están viviendo con nosotros, no solo que se quedan con ellos, también de la manera que lo hacen. Son unos padres súper entregados, juegan con los niños, son súper divertidos. Los niños, por supuesto, los aman. Ahora que Y dijiste los que tú... amigos, a ver, No, dime, quiero escucharte. los amigos, pues, cuando yo llegué, Yanelín, que es nuestra amiga en común, que es un amor de persona, ella y yo teníamos una relación en la ENA, pero de súper hermanas. Después esa relación se enfrió un poco cuando nos graduó, a final de los años. No pasó nada, nunca tuvimos un problema, pero nos graduamos y nos distanciamos un poco, nos seguíamos queriendo, pero ella se fue de Cuba. Y cuando llegamos aquí, que nos veíamos una vez cada 3 meses, pero nosotros tenemos un amor demasiado intenso. Y Héctor David después vino también, y es como estar cerca de gente que te vio crecer, que tú viste crecer, porque entonces la carrera de actuación es una carrera donde uno se tiene que desnudar como ser humano, tiene que sacar todos sus miedos. En 5 años de esa etapa de 15 a 19 años que uno está pasando por tantas cosas, y terminas por conocer a la persona que está detrás de todo el cascarón que pueda haber, porque no queda de otra. Entonces, tener cerca a esas personas que tú conoces mucho, que te conocen mucho, que son además talentosísimos, buenos amigos, ¿qué te puedo decir? Por eso, bueno, Yanelín y Héctor David son los padrinos de Laia. Jenny, cuéntame. O sea, nosotras las mujeres, cuando decidimos dar a luz, pasamos por procesos emocionales de locos, pero somos muy arriesgadas y nos volvemos un poco locas luego, porque yo creo que la felicidad y el regocijo que nos dan los hijos, a pesar de los pesares, hace que olvidemos el dolor, que olvidemos las malas noches. Es como una sustancia que hay ahí que se queda, que tú sientes y dices, wow, se me fue rapidísimo. El momento del parto incluso llega a ser bonito. Los 3 días del hospital llegan a ser disfrutables cuando pasa el tiempo y haces un throwback en el tiempo. Y bueno, luego nos volvemos un poco locas, chocamos con la misma piedra y decidimos volver a tener otros hijos. A veces 2, a veces 3. Entonces... Yo creo que me quedé en 2. Creo que ya yo cerré, me parece. Entonces, ahora es que viene la parte importante y la parte en la que yo me preocupo muchísimo y me encanta conversar con mujeres como tú tan inteligentes. Gracias. Cuando tú vas a tener esa otra bebé, en este caso a Laia, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes? Porque vienes a traer a otro bebé al mundo con un bebé chiquitico todavía, que fue mi caso en la segunda niña. O sea, es cómo vas a dar amor a un nuevo ser sin dejar de atender o desatender a esa otra personita que aún demanda todo tu amor, todo. ¿Qué sentiste? Eso fue lo más difícil, porque nosotros siempre habíamos hablado que nos gustaba tener 2 niños, porque yo soy hija única. Yo creo que los hermanos son muy importantes. A mí me encantan los niños, entonces siempre hablamos de que tener 2 niños, no sé qué. Y yo tengo problemas de tiroides. Entonces me dijeron, no puedes demorarlo mucho, porque no es que no puedas tener niños, pero puedes tener problemas. Mis ciclos hormonales son muy inestables. Entonces me dijeron, si puede ser antes de los 30 años, perfecto. Bueno, nada, salí embarazada de Lucas, fue una alegría maravillosa. Lucas era un niño ángel. Héctor y yo montamos una obra de teatro durante un mes con Lucas en el corral. Y tú le dabas un juguetico, estaba ahí atendiendo y se volvía a sentar, no se sentía. Él se empezó a sentir ya cuando yo estaba embarazada de Laia. Entonces, como él era un niño tan tranquilo, era como, yo no tenía miedo de tener otro niño, porque si me sale así es como fiesta. Pero bueno, nunca pensamos tenerlo tan pegadito.
Queríamos esperar, por lo menos cuando tenga 2, 3 añitos, no sé qué, y la gente decía, bueno, pero es mejor más cerquita. Y yo decía, pero es que yo creo que tan pequeñitos necesitan todavía mucha atención, y le voy a compartir la atención. Bueno, en eso estábamos cuando salí embarazada. Yo me quedé en shock, no se lo dije a Héctor. O sea, yo estaba haciendo un microteatro musical que dirigía Yusnel Suárez con Fran Urquiza, y en la obra, era el ensayo general de la obra, y en la obra yo le decía a Fran, que era mi pareja, le decía, estoy embarazada. Y era verdad. Y entonces, y en el ensayo general le digo, estoy embarazada, y él siente y le digo, Fuli, que estoy embarazada. Y me dice, no jodas, porque yo tenía a Lucas muy pequeñito, y de meses. Y nada, le dije, Héctor no sabe nada, me hice la prueba y quedé tan impresionada que ni siquiera se lo he dicho. Pero bueno, entonces me senté con Héctor. Yo nunca me he hecho una interrupción. Entonces, yo sabía que si me tocaba hacer una interrupción, para mí iba a ser emocionalmente un bombazo. Pero le dije a Héctor, vamos a pensarlo con la cabeza fría, porque estábamos viviendo en un apartamento, porque tenemos un bebé, vamos a pensarlo. Le dije, Héctor, vamos a pensarlo bien. Y Héctor me dijo, tú piensa lo que tú quieras, yo lo tengo muy claro. Yo la quiero, sí, y estoy feliz, y vamos allá. Y ya. Mis hijos se llevan 1 año y medio. O sea, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Wow. Cuando tuve a Laia, que era de lo que estabas hablando, que yo creo que para el parto, después del parto de Laia, fue lo que más triste a mí me puso. No creo que tuve depresión postparto, pero sí lo que le llaman la tristeza postparto. Porque yo dije, ahora cuando mis hijos se conozcan, ahora Luca le va a ir encima a la niña, la va a besar, le va a abrazar y va a ser su hermanita. No fue así. Él fue al hospital y quería que yo lo cargara, yo no lo podía cargar, porque bueno, estaba recién operada, y era como que ahí no había nada. Nada. Era una telita lo que había ahí. Y le decíamos, mira a tu hermanita, y él hacía así. La ignoraba. Tan pequeña. Y a mí eso me daba una tristeza. Y entonces yo no paraba de llorar, porque yo decía, mi hijo no quiere a mi hija. Y entonces hasta que dije, a ver, es bien pequeñito, o sea, yo misma tomé conciencia de lo que estaba pasando, es normal, él se va a adaptar. Y de repente yo decía, imagínate que yo ni siquiera estaba trabajando fijo, yo estaba haciendo mucho teatro, pero eran las noches. Claro. Héctor o mi mamá y mi papá se quedaban cuidándome a Luca. O sea que yo durante el día le dedicaba todo el tiempo. Me puse a estudiar de nutrición para bebé, para hacerle las comidas especiales y no sé qué. Y yo dije, yo no le voy a poder seguir dando a Luca ese casi 98% de mi tiempo, porque es que está la niña. Y le voy a dar el amor, pero ese tiempo, esa dedicación tiene que estar dividida. Y eso, como mismo me daba felicidad haber tenido a la niña, me rompía el corazón. Llorabas. Me rompí el corazón. A veces todavía me lo rompe un poco. Pero cuando pienso en eso, digo, a ver, creo que le he dado a Luca el mejor regalo que puede recibir. Y Laia tiene el mejor regalo que puede recibir, que es un hermano. Está creciendo con un hermano, que juegan, que ya están ya en la etapa que llega uno, le quita el tete al otro, le mete un empujón. Pero es como parte del estoy show. Con la piel de gallina, porque te escucho y estoy así anonadada escuchándote, porque a mí me pasa, o sea, imagínense ustedes, 3 niñas, o sea, tres niñas que están en plena niñez, y yo observo a Alejandra y la veo más grande, y es una niña muy responsable, muy madura para su edad, pero luego digo, Dios mío, a veces soy muy fuerte con Alejandra, es una niña, y ha tenido que tener el proceso de aceptación 2 veces, o sea, llega una hermana y luego llega una segunda hermana. Luego a Mía le he tenido que dar un poco más de atención porque ella es mucho más demandante de mí y ella muchas veces no entiende, mamá, ¿por qué estás con Isabela? ¿O por qué nos regaña a Isabela? Que es una bebé. Y entonces Isabela, y yo se me hace como un cacao en la cabeza y entonces es ahí donde yo sufro mucho más porque me juzgo.
me juzgo y no sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, y le pregunto a Alejandro, y luego yo por las noches trato siempre de decirle, hija, te regaño, pero tienes que entender, yo estoy agotada, o estoy dándole el pillo a tu hermana, no te puedo prestar atención porque es normal, mamá, quiero un juguete, ven para que veas el juguete que quiero, no, no puedo ahora, y es muy complejo. Yo sé. Es muy complejo y es triste porque aunque tú quieras evadir esa tristeza, ella viene, te toca la puerta, te recuerda que está pasando algo importante y bueno, uno pues trata de ir sacándosela de arriba como puede. Y ahora que digo Yo como lo que puede, también yo pienso es que Luca tendrá muy pocos recuerdos de él solo. mejor. Como está, exacto, como es tan pequeño, tendrá, o sea, todos sus recuerdos de la infancia serán con su hermana. Y ya es como que están creciendo Yo creo que juntos. es mejor. Yo creo que desde mi experiencia, yo creo que o bien pequeñitos o cuando ya sean un poco más grandes que puedan comprender todo lo que está Exacto. pasando y que te puedas, porque cuando lo tienes así como lo he tenido yo con esas edades tan distintas y sin tener un poco de tiempo de asimilar una cosa tras otra, es un poco más complicado. Entonces ahora que yo te digo de si lo estoy haciendo bien o si lo que puedo hacer, tú me enviaste la carátula de un libro que voy a poner aquí para que todas las personas lo puedan ver que se llama, a ver si lo pongo más acá, más chiquitico, que se llama La madre que puedo ser. Y me dijiste, Limara, ese libro me salvó de una depresión. ¿Por qué te salva de esa Bueno, depresión? eh, en esa etapa que yo estaba sintiendo, con Luca, ya te digo, Luca fue un niño ángel, el niño perfecto, muy, gracias a Dios, muy saludable, se portaba muy bien, comía muy bien, dormía muy bien. ¿Qué te puedo decir? Yo no, mi vida como mamá, la gente me decía, pero no estás cansada, no te parece una locura, la relación tuya y de Héctor no tiene tensión porque es normal. Y yo decía, Héctor y yo estamos mejor que nunca. Las cosas con el bebé, eso era como tener un bebé casi de juguete, porque de verdad Luca era un bebé modelo. Ajá. Y yo disfrutando mucho todo eso de la maternidad. Y de repente, cuando tuve a la niña, a mi hijo me lo cambiaron. Te estoy diciendo de un punto al otro. De repente Luca iba de brincar encima de la cama, las cosas que jamás había hecho. Brincar encima de la cama, que sabía que era una cosa que él no podía hacer, a tocar un adorno, que en mi casa jamás se quitaron los adornos de la casa. Él sabía que él no podía tocar nada y no lo tocaba. Uh-huh. Iba como de algo que él no podía hacer a otra cosa que no podía hacer para llamar la atención. Entonces yo dije, a ver, no solo está siendo difícil para mí esto de los dos niños, doblemente cansada, porque durante el día tenía a Luca que demandaba mucha energía y durante la noche entonces a Laia que no dormía tan bien, en fin. En el hospital apenas dormí. Uh-huh. Y, o sea, que cuando yo llegué a la casa yo tenía un cansancio de eso, todas las mujeres que van a dar a luz que puedan dormir, o sea, en el hospital, porque yo con Luca me pusieron ese medicamento para dormir después del parto. Con Laia yo dije, no, mejor no. Y no dormí. O sea, tu cuerpo necesita descansar. Llegué a la casa extremadamente cansada. Luca se estaba portando muy mal, que Uh-huh. para nada mi hijo no es así. Es frustrante. Y era que estaba llamando la atención. Una bebé chiquita, yo con todo eso que estábamos hablando en la cabeza, de que ya no es Luca el centro del universo, ya son Luca y Laia. Ajá. Y entonces dije, o sea, esa maternidad perfecta que yo tenía no es. Entonces, Estructuró. eso esa etapa coincidió con la etapa de que Luca hacía algo mal y lo tenía que regañar, y lo tenía que regañar fuerte, que sabemos que como madre nos rompe el corazón, Uh-huh. pero es que él estaba llamando la atención y se estaba portando mal. Entonces Uh-huh. yo a veces lo tenía que regañar fuerte y lo tenía que castigar, y de ahí no te paras y se bajaba. Y bueno, los castigos que tenemos que poner porque se estaba portando mal. Y entonces yo decía, mi hijo me va a odiar. Todo lo perfecto que yo había vivido el posparto de Luca, no le estaba haciendo mi segundo posparto. Entonces me encontré con este libro, que es una madre, ella no es chilena, no sé si es chilena, bueno, no voy a decir si no estoy segura,
precisamente su teoría en el libro es, no es la madre que quiero ser, es la madre que puedo ser. Pero además, esa que yo puedo ser es justo lo que mis hijos necesitan. Esto que yo les estoy dando, este tiempo, de esta manera, en esta medida, es lo que ellos necesitan, ¿eh? No te pidas más. Eso que tú le estás dando, ellos lo están recibiendo bien. Porque a veces somos muy duras con nosotros. Nosotras somos muy exigentes. Muy exigentes, exactamente. Entonces, bueno, nada. Entonces, por suerte me encuentro este libro, esta mujer que además cuenta todos los disparates que ella podía hacer como madre. Ella tiene como un cuaderno de desahogo, que era un cuaderno cuando ella estaba muy alterada, y era un cuaderno donde ella se ponía a escribir. Lo que tengo deseo es coger al niño, pero ponerlo en la cuna y mutearlo, y que él no pueda hablar en 7 días, todos los horrores que se le podían ocurrir. Ella lo escribía, era como su cuaderno negro, su cuaderno oscuro, pero para desahogarse. En fin, que tú empiezas a decir, no soy la única, no me pasa a mí nada más. Hay mucha gente pasando por esto, y pasan. Y después sigues leyendo y ves que los niños de ella están creciendo y pasaron, y ahora son hermanos y se aman y pudo con eso. Entonces, ¿por qué no vas a poder tú? Como todos estos libros de ayuda, lo que ella no lo enfoca como en un libro de ayuda. Ella simplemente lo enfoca con su libro. Con la realidad. Con la realidad. Ella cuenta qué le sucedió a ella. Y entonces el papá de los muchachos es fotógrafo, y entonces pone muchas fotos de las locuras, de los caos de su casa, con la cocina hecha un desastre, no sé qué, y fotos así. En fin, yo le escribí a ella, le he escrito varias veces porque en realidad es un libro que a mí me cambió la vida, se lo recomiendo a todas mis amigas. Es un libro precioso, está en Amazon, ahora no está físico. Qué bonito, qué bonito. Y ahora me recuerdo cuando dijiste, lo acostaba en la cuna y lo que me daban deseos era de mutearlo. Yo escribí aquí una obra que se llama justo Cuatro Mujeres, y surge justamente de 4 mujeres que estábamos en el ataque, o sea, plena crisis migratoria, acabábamos de llegar a Estados Unidos y estábamos con una ansiedad horrible, sobre todo por el tema de que si gluten free, que si celíaco, que si no sé cuánto, que las carnes, que las comidas, que las hormonas, los niños, los juguetes, que tropiezas sin ayuda, no tengo los padres, no tengo los amigos, etcétera. Toda esa serie de locuras que te van transformando la manera de pensar y la manera de ver la maternidad. Cuando yo tenía a mis padres, a mis suegros, todo el mundo. Y luego hay una parte que yo escribí que decía, ojalá los niños vinieran con una etiqueta reembolsable que diga, si no está satisfecha con el producto, puede devolverlo y le reembolsamos el dinero. Y entonces las personas, cuando lo escuchaban, había como una cosa así como decir eso. O sea, mi personaje era el personaje que odiaban, porque yo dije, yo tengo que escribir algo de lo que yo estoy sintiendo realmente. Y era como una psicóloga que le decía o sea, le decía todo lo que las clientas no querían escuchar, o deberían de venir con un botón on-off para ¡pum! Apagarlos cuando ya uno esté alterado. Y es muy alentador saber que hay una mujer que escribió de esta manera, y voy a buscarlo, voy a buscar el libro. Te va a encantar, es que te va a encantar, porque además está escrito de una manera, yo me lo leí, no me lo he vuelto a leer, pero o sea, hace tiempo no me lo leo. Es un libro que yo quiero repasar a cada rato, porque además ella cuenta como el proceso de hasta ellos son adolescentes, qué sé yo. Y yo digo, bueno, como estoy viviendo otras cosas, igual y ese mismo libro me vuelve a ayudar. Claro, no siempre. Yo creo que recurrir a los libros que nos ayudaron un día y leerlo en otra etapa de la vida, siempre vas a encontrar una nueva experiencia, una nueva lectura. Lo que sí me queda y le digo a todos es, tú eres lo que ellos necesitan. No busques más no te lleves recio. Exacto. Todos los niños son diferentes, todas las madres son diferentes. Tú trata de dar lo mejor que tú tengas. Si tú le estás dando a tu hijo lo mejor que tú tengas, eso es lo mejor que ellos pueden recibir. Así ellos que te van a amar. Te van a amar. Yo ahora mismo no recuerdo ningún momento malo con mis padres, creo que tampoco los tuve. Algo malo tuve que haber hecho cuando era pequeña, y algún regaño, algún castigo, por supuesto, pero creo que me forjaron mi personalidad y me ayudaron a ser lo que soy hoy, la mujer segura que soy, y estoy feliz. Y si mi mamá y mi papá están por ahí escuchándome, pues les doy gracias por ayudarme a haber crecido de la manera que crecí. Estoy contenta como lo hicieron, estuvo perfecto. Y ahora sí, oye, Jennifer, a ver, cuando llegan esos momentos de, ay, espera,
no quiero llegar ahí todavía, o voy a llegar ahí, sí. Cuando surgen esos momentos de tedio, de agobio, de, ay, Héctor, o sea, tú eres mi pareja, pero no me eres suficiente, necesito más, necesito salir a canalizar esto. Esas personas de las que hablábamos ahorita, ¿cuál es así la primera que viene a la mente de Jennifer y decir, necesito hablar qué está pasando conmigo? Yo tengo a Alenis, o sea, Alenis es mi pañuelo de lágrimas, por ejemplo. Tú sabes que yo los tengo a todos, porque depende. Porque, por ejemplo, si son las cosas de los niños, que lo mismo con Yanelín que Claudia, o a ver, que tengo un montón de amigos maravillosos, otros amigos maravillosos que lo llamo y le cuento, y a Yani que tiene a su niña también, imagínate tú, Yurelis, también, como ellos tienen al niño un poquito más grande que el mío, son mis amigas que yo amo y nos ayudamos y nos pasamos la mano, Dianela también, bueno, en fin. Todas somos como una comunidad de madres. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, Héctor David se mete en unas mecánicas filosóficas que me encantan. Entonces a veces me dice, por ejemplo, él un día llega y me dice, ¿tú estás feliz con lo que estás haciendo con tu tiempo? Porque yo, eso es que nos pasa cuando estamos sin trabajar, cuando los niños son muy pequeñitos que estamos sin trabajar, que nos decimos, estoy perdiendo tiempo, o sea, me está yendo la vida y estoy en la casa con el bebé. Y yo le dije a David, siento que tengo necesidad de hacer cosas como actriz o trabajar o buscar dinero o no sé qué, no sé, pero me siento estancada. Y Héctor David me dijo, durante tu día, tú sientes que lo que estás haciendo con tu tiempo a ti te satisface. Tú sientes que... Y yo me quedé así y me repasé y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo estoy durante el día, yo siento que no puedo estar en un mejor lugar, ni en una mejor compañía, ni haciendo una cosa mejor. Entonces me dijo, entonces, quítate esa idea ya. ¿Por qué? Porque hay alguien que de repente te encuentra en la calle y te dice, Jennifer, pero tú que eres actriz y no estás actuando, ya eres mamá, ya dejaste de actuar. Que a veces eso la gente lo dice inocentemente, a veces no tanto, pero es un cuchillazo. Es un punzón. Y es un buen punto. Todos debiéramos ser mucho más delicados. Porque a veces hacemos comentarios que pueden llegar a ser muy hirientes. Es muy fuerte. Entonces, y lo viví. Entonces, ese todavía toda esa mecánica filosófica me ayuda igual. Entonces, todos mis amigos, ya te digo, tengo un montón de amigos. Todos, de una manera u otra, yo soy muy conversadora. Al final terminamos hablando de cosas que yo digo que nos mueven. Entonces, todos de una manera u otra me ayudan cuando estoy fundida. Y sobre todo, Héctor y yo hablamos cantidad. A veces Mira, me dice, no puedo. Lo tengo aquí, te lo voy a poner. De Jenny, ¿qué decirte, mi niña? Su papá. Yo le doy gracias a Dios por tener la niña que tengo y porque ella haya formado una familia como la que tiene. Por Dios, y que lo estamos disfrutando muchísimo, que vivimos juntos. Esos nietos míos son la vida. Yo estoy orgulloso de la familia esta que ha creado. Me encanta cómo tiene sus niños, cómo los cría, cómo le da esa pasión que yo creo que yo se lo di cuando era chiquitita. Nada, Jenny, te quiero. Un besote grande. Y de mujer ya Jennifer es una tremenda profesional, es una mamá bien linda. Ella le provee a sus niños toda esa magia, es muy cariñosa con ellos, es muy madura y es el orgullo de nosotros, de todos nosotros. Te amo, mi vida, te amo, mi hija. Amanda Winfield, querida. Mira, cuando pienso en qué decirte y Limara me pregunta que te dijera todo lo que yo sentía, lo primero que me viene a la mente es decirte gracias. Gracias por esa energía tan linda. Gracias por tu amistad, por tu tiempo, por la música, por la sonrisa y por todos esos años de estudio y todos estos años de seguir siendo amigos y ahora más que nunca familia. Muchas gracias. Eres una persona extremadamente especial y definitivamente parte de mis esenciales, de mis imprescindibles en la vida. Así que gracias por hacerme padrino. Un abrazo gigante y te quiero mucho. Jennifer Rodríguez, ¿cómo estás, mi amor?
Estoy súper feliz de que estás en este programa porque sé que tienes mucho que decir y mucho que dar. Jennifer es el referente de lo que yo como madre quiero lograr el día que lo sea. Y de verdad, eres una inspiración. Así que nada, estoy súper feliz de que estés en este programa. Gracias a Limara por invitarte, porque creo que la gente se merece escucharte y se merece saber lo increíblemente talentosa y amorosa que eres. Te adoro, gracias Limara, y nada, nos vemos pronto. Hola, mejor mamá del mundo. Aquí estamos tu nene y yo. Queremos decirte que lo has estado haciendo muy bien y lo vas a seguir haciendo muy bien, ¿verdad? Qué bonito es. Te amamos mucho. Gracias por enseñarle tantas canciones lindas a Luca. Y le tienes que enseñar los otros más al aire. ¿No es verdad, Luca? Luca. Eating sugar. Show your hand. Dile a mamá. Qué bonito, Dios Ay, mío. qué bonito. lindo. Si es que tienes gente tan linda. Ay, qué bonito, Dios mío. Yo soy muy afortunada, Limara, porque yo tengo gente que me quiere tanto. Y esa es la mayor fortuna que alguien puede tener. Y yo lo siento, porque además me lo demuestran todo el tiempo. Yo tengo gente que me quiere mucho, mucho, y que yo quiero mucho, mucho, mucho. Y eso es una gran bendición. Eso es una cosa, yo creo que esa es la esencia, ese es el sentido de pasar por este mundo. No hacer castillos de dinero, ni la fama, ni el éxito, todo eso es efímero. Todo eso un día lo tienes y otro día no lo tienes. Pero si tienes un castillo de amor, de gente que te quiere, de gente que te apoya, de ese refugio que cuando sientes que todo te va mal, te devuelven todas las ilusiones, que te quieren a tus hijos, que eso es la vida. Y yo creo que tú lo tienes. Estoy casi segura. Sí, lo tengo, sí. Lo Lo tengo, tienes. gracias a todas. Y cada vez un poquito más. Que es lo mejor Porque de todo. porque estás abierta a Sí, sí. recibirlo. Qué bonito. Mira, cuéntame acerca del Déjame. Blessing Way. Voy. Si tú haz lo que tengas que hacer. Ay, salud. Mira, yo también tengo un poquito. Salud. Tengo la garganta seca. En el nombre de todas las madres del mundo. Las que lo están haciendo bien, las que se creen que no tan bien, que para mí lo están haciendo bien, para las que están aquí y para las futuras mamás que están decidiendo enfrentar este camino complejo y bello. Jenny, el Blessing Way. Tú eres una mujer muy hippie, digámoslo así, con un mundo espiritual muy esotérico, enérgico, de las flores, quizás los inciensos, los aceites. Además que cantas bello y me encantaría despedir el programa con una canción tuya y te voy a decir cuál. Bueno, una canción que no es tuya, pero la cantas bello. Háblame del Blessing Way. El Blessing Way es una ceremonia que ahora vas a explicarme por qué lo hiciste de esa manera, si te sientes cómoda, por supuesto. Recuerden, tu respuesta a tu pregunta, pregunten lo que quieras, que en 5 minutos voy a estar leyendo la tarjetita que tiene el signo de interrogación. Jenny, es una ceremonia, yo digo que ancestral, que no se conoce mucho en los Estados Unidos, o quizás aquí en los Estados Unidos se ha versionado a lo que se le dice baby shower o sisterhood, que es como reunión de hermanas. Es una ceremonia donde se le da la bienvenida y se va labrando un camino espiritual a esa persona que tienes dentro para que ellos o ellas sientan la vibración energética de que te estamos esperando con los brazos abiertos. Entonces, por lo general se hace con féminas, se hacen con las mujeres, es una cosa bella, se trenza el pelo, se ungen los pies, se le ponen flores, es una cosa mágica, se le lee, las mujeres le leen a esa nueva criatura que va a venir al mundo y les dicen los deseos. Se le canta, se hacen cuentas, se hacen collar. Es una cosa bella, o sea, bella. Si yo llego a tener otro hijo, que no sé si lo tenga, a lo mejor sí, a lo mejor no sé, yo lo haría. ¡Qué valiente! Al final yo lo disfruto. Bueno, yo te voy a contar cómo la descubrí. Cuéntame. Yo nunca supe de nadie
que la hubiera hecho, nada de eso. Con Luca, como yo te estaba contando que yo tuve mucho tiempo, no estaba trabajando en ese momento, o sea, trabajando como durante el día, yo me ponía a estudiar de cómo dormir lo mejor para que tuviera mejores sueños, de cómo la comida más sana, más no sé qué, de qué tipos de juguetes, todo aquello porque tenía el tiempo y le dediqué todo eso. Y cuando estoy embarazada de la niña, el día... ¿Viste lo que me tiró? Ser mamá es de madre. A mí me acaban de pasar un papel por debajo de la puerta. Voy a coger a ver qué cosa es. Mira, a ver. Mi vida es la más divertida del mundo. Aquí viene mi amigo y me dice, Jennifer, ¿tú no te aburres, no? Y yo le digo, no, para nada. Te mandé la pregunta, Isabela. No tengo ni idea qué es. Me acaban de pasar esto por debajo de la puerta, seguro fue mi hija. Bueno, 2 días antes de dar a luz, estoy leyendo y descubro eso por el Instagram, que es tan maravilloso, porque un perfil te lleva al otro y al otro y al otro y al otro. Pues descubro eso, que es una ceremonia que hacen, como tú estabas diciendo, casi siempre hacen las mujeres para agradecer al cuerpo por haber sido el hogar, vamos a llamarle así, de ese bebé, y por decirle al bebé que ya estás lista para recibirla, o sea, que ya puede salir, que aunque tenga su calorcito y esté cómoda, ya es momento de que salga y de que viene con todo el amor de familias, amigos, no sé qué. Bueno, todo lo que tiene que ver con religión o con energía o con todas estas cosas, pasa, bueno, yo le digo por mi filtro, que quiere decir que yo lo hago, yo lo leo y yo lo hago como lo sienta. Entonces, yo dije, bueno, eso lo leí 2 noches antes, yo dije, solo me queda una noche. Ya no le podía decir a mis amigas, todas vengan, porque además todas estaban trabajando, no podía. Y dije, bueno, mañana, que es mi última noche antes del parto, yo voy a hacer mi versión, donde vamos a hacerla Héctor, Luca y yo. Uh-huh. Y para un momento de esa ceremonia que hicimos, entramos a mi mamá y a mi papá a la habitación. Tú me estabas diciendo si teníamos foto o algo. No tengo nada de eso, porque precisamente nos pusimos todos tan espiritual que fue como, las fotos van a quedar aquí y los recuerdos de lo que hicimos o lo que se nos puede olvidar va a estar aquí. No vamos a tener más que eso. Entonces, Héctor me hizo un masaje. Entonces, la ceremonia debe tener como un guía. Yo le expliqué bien a Héctor, leímos juntos y el guía no puede ser la mamá. Entonces Héctor me hizo un masaje, no es como un masaje para los músculos, es como caricias en el cuerpo, en el pelo, me peinó, cantamos, escuchamos canciones que nos gustaban mucho. Héctor me leyó algo que el otro día estábamos tratando de recordar qué fue lo que leyó y yo no me acordaba, pero sé que me leyó algo que a él le gusta mucho. ¿Qué más hicimos? Le hablamos a la bebé, que eso que te estaba diciendo, que ya el cuerpo estaba listo. Hicimos con mi padre, con mis padres, hicimos con un hilo rojo, parecido a pero rojo. Este lo tengo por el mes del cáncer de mama. Pero parecido a era un hilo muy largo, entonces todos íbamos haciendo un nudo, y iba así, sin cortarlo a la otra mano, y cada vez que se hacía un nudo, tú hacías, o sea, deseabas algo para esa bebé. Uh-huh. Ojalá que tú vengas con la alegría, no sé, así. Ay, cuando terminabas entonces, que todos estábamos en círculo, entonces lo cortábamos y ese hilo se supone que se rompe el día que nace la bebé. Pero yo quería, ya te digo, para mí tiene que ver como uno lo asuma. Como lo sientas. Como te libre. Uh-huh. Exacto. Yo quería que muchas personas que no estaban en ese momento ahí formaran parte de eso. Entonces, el día del nacimiento, fue al otro día, cada vez que una de las personas, tampoco es que fueron un montón de personas al hospital, porque, bueno, eso es delicado, pero los amigos que fueron, Yalelín, Héctor, Carlos Pintado, Claudio, bueno, en fin, los amigos que fueron, y la familia, mis tías, se ponían el hilito, le hacían
Le pedían el deseo y se quedaban. Y ese hilo estuvo ahí con ellos hasta que se reventó. Algunos estuvieron 3 meses con ese hilo del fin. Y así hicimos otra cosa que yo puse una cajita pequeñita, azul la tengo por ahí, donde ellos le escribieron lo que quisieran. Le podían poner un pedazo de una canción, un fragmento, le podían hacer un dibujo, en fin, muchos pedacitos de papel. Y como el día que llegamos a la casa con la bebé, yo, que no había leído ninguno de esos papeles, Héctor y yo sacamos esos papelitos y se los fuimos leyendo a la niña en la casa. Hicimos también un cordel, el día del parto, cada persona de familiar o amigo, llevó una piedra o algo como si fuera una cuenta. Podía ser una piedra con un huequito, podía ser lo que sea. Algo que fuera un mineral, que fuera de la naturaleza. O que era para hacer un collar, podía ser, por ejemplo, no. Sí, pero algo que tuviera como el huequito para poderlo poner por dentro de un hilo. Entiendo. Y entonces hicimos un gran collar, que lo tiene la AIB, de esas cosas. Por ejemplo, Claudia le puso el arete que ella usaba en On Your Feet, el musical de Broadway que ella estaba haciendo, que era súper especial. Entonces, ese arete, que es así, entonces el que tenía, creo que es Héctor David, que le puso una púa de guitarra. Así todos los amigos le fueron poniendo algo. Alguien le puso una piedra que es súper especial porque se la regaló su abuelita, entonces esa piedra. Incluso amigos que iban a visitar a la niña, a conocerla por primera vez, sabían esto y entonces le llevaban su piedra y ahí ella tiene su collar lleno de todas esas piedras, que yo siento que ese es su amuleto. Qué cosa tan bella. Ahora te das cuenta cuando yo decía que eres un artista, que vibras en positivo, es que eres arte vivo, o sea, el arte no es el arte que haces y se queda, no, es un arte vivo y eso lo percibo, Jenny, y te felicito. Gracias. Porque tú eres igual. Somos igual. Es que yo creo que nosotros nos alimentamos de eso y tenemos que luchar con que la vida es rápida, la vida es difícil. Y tenemos que ir a esos momenticos y agarrarnos de esos momenticos y decir, necesito hacer algo como esto para conectarme con lo que en realidad es, así mismo, real, valga lo que es la esencia, o sea, como decía un día Rachel, el pollo del arroz con pollo. Exacto. Y eso es, y ahora que dices la vida es rápida, hay una pregunta que te tengo que hacer y voy primero a leer tu respuesta a tu pregunta porque son las 4:52 y yo no sé qué me pasa, que cada vez que converso con una de ustedes, yo me quedaría aquí todo el domingo así también. Y yo que hablo y hablo. Luego leyendo todas las cosas maravillosas que está diciendo cada persona, todos los corazones, ha sido de verdad una tarde. Yo no he leído nada, me disculpo porque es que yo estoy concentrada. Si me pongo a leer, me tengo que poner a saludar. Después me lo leo con gracias. Entre lo que me estás dando tú y lo que me está dando o sea, yo digo, yo me siento y cuando termino es como un plof. Como cuando sales del teatro, que terminas así con la energía, que no sabes qué hacer con ella, si recogerla, si dejarla, tú no sabes, así estoy. Pero bueno, antes de que llegue el minuto, voy a leer. Vamos a ver qué dice, vamos a ver, aquí. Dice Sole-Fer92, que sigas siendo tan sabia con tus experiencias, eres una madre muy linda. Qué lindo, gracias. Bello. Luego dice Sole, ¿alguna anécdota que quieras contar que te ha marcado? Yo creo que la llegada a la casa, ¿no? Que Lucas... Sí. De los niños hay 8 millones de anécdotas, todas me han marcado y me seguirán marcando. Ellos viven, todo el tiempo están viviendo cosas diferentes. Ahora ya Lucas está en la parte de que o la niña me ve con Lucas y va y quiere que yo lo cargue, a veces uno tiene que estar ahí con los 2 niños. Todo el tiempo se ven cosas maravillosas. A Héctor Medina pidiendo que cantes desde que empezaste. Así nos vamos a despedir hoy con una canción, pero todavía no es momento de despedirse. Esperen un segundito. Voy a hacerte la pregunta que estoy convencida me vas a dar la respuesta que estoy segura que vas a dar. Tú vas a ver. Me dijiste ahorita que esta vida que es muy rápida, que la vida que va. Y una de las preguntas para finalizar es, Jenny, ¿sientes preocupación? Y estoy segura que sí. ¿O cuál es el tipo de preocupación? ¿O cuán angustiada puedes estar
por haber traído dos personitas a este mundo maravilloso, pero un mundo que está cambiando de una manera veloz, de una manera voraz, porque siempre ha habido cambios, por supuesto, las grandes revoluciones, etcétera, pero ahora mismo estamos viviendo una sociedad que está cambiando desde la parte tecnológica. Y un cambio tecnológico que ya se está viendo, por ende, está cambiándonos a nosotros como sociedad. Y hoy estamos en este punto, pero yo creo que cuando pasen 10 años, que nuestros hijos estén grandes, vamos a estar en un nivel que para mí me preocupa. O sea, yo lo veo preocupante, o al menos no estoy preparada, o estoy tratando de estarlo. ¿Qué sientes tú con respecto a eso? A mí también me preocupa mucho. Yo, por mi parte, lo que trato de hacer es ir poquito a poquito, tratando de que sin que ellos estén desconectados de todo lo que tiene que ver con tecnología o algo así, porque eso es parte de la vida. Yo creo que ellos están todavía muy pequeños. Entonces, trato de que jueguen, de que sus juegos no sean en tablet o nada de eso. Ellos miran, escuchan canciones en el televisor, escuchan canciones en el tablet. Por supuesto, les encanta, pero yo trato de aguantar ese tiempo, porque si no, entonces un libro no les llama la atención. Ellos les encantan los libros porque ellos tienen un tiempo que yo los acuesto y es como a ver los colores de los libros, yo les leo un poco o lo que sea, o cantamos y con televisor apagado, o hacemos juegos de armar. A Luca ahora le está gustando mucho los juegos de armar y esto se pone a hacer unos tremendos castillos, pero en realidad es preocupante en muchos aspectos. A mí me preocupa, entre las cosas que me preocupan, que no solo tiene que ver con tecnología, me preocupa que Luca está ahora comenzando a hablar, que se ha demorado un poco, porque está comenzando con 2 idiomas, y no le gusta hablar español. Nosotros en casa hablamos todo en español, por supuesto, pero a él no le gusta hablar español, entonces habla español, lo que dice en español es a fuerza, y así estará porque tiene que hablar español. Eso es los dos. Dice eso Jessica Mesa, tiene que pasar. Jessica Mesa dice, estamos en coordinación completamente. Yo he demorado lo del tablet. O sea, aquí en mi casa no hay tablet, no tengo televisores en las habitaciones de las niñas, no tienen teléfonos. Y es una lucha porque mi esposo es ingeniero informático y claro, el día a día en esta casa son las computadoras, las tecnologías, los software, y luego encontrarme con ese dilema, con esa dicotomía de que ellas tienen que entender que lo quieren, pero yo no quiero, es una cosa horrible y espantosa. Además de todos los miedos que hay detrás de las posibles complicaciones que pueden existir en las redes sociales, en la tecnología, etcétera. Dice Jessica Mesa que la cosa es no irse con la corriente. Claro. No, y en la vida real, a ver, es mucho más cómodo darle un tablet que esté todo el día con el tablet. Pero eso no es lo que yo quiero para mí. Exacto. Ni para mí ni para mi hijo, entonces no. Aunque haya que salir con él a correr y nos armamos un patio allá afuera y un parquecito y a jugar en el parquecito y que vengan sus amigos. Exactamente, y a socializar, exactamente. Exacto. Mira, quedan 59 segundos remaining de tiempo, pero yo quiero, Alejandro, discúlpame, pero yo necesito seguir conversando con Jennifer porque tengo una pregunta, y no una pregunta, una necesidad de decirte algo que pienso sobre tu talento, sobre que no entiendo qué está pasando con los productores, directores que no acaban de darse cuenta que Jennifer Rodríguez es un tronco de artista de la cabeza a los pies. No quiero seguir sabiendo o enterarme que estás detrás de cámara. No, tú mereces estar delante de cámara en un escenario grande, porque esta mujer canta, baila, declama, escribe, es una actriz, caballero, una artista de pies a cabeza, y quiero ahora salirme de este live para guardarlo, volver a entrar, que tú me cuentes qué está pasando, si lo estás haciendo, porque me quedan 9 segundos y vuelvo a conectarme. Conéctense, por favor. Viene una parte muy linda, porque además Jennifer va a cantar. ¡Bye! Estoy muy, muy, muy contenta. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas desde que comenzó el live, a los que se van conectando.
tenía necesidad, aunque vaya a volver loco Alejandro a la hora de editar este live, de conversar con Jennifer sobre este tema que voy a hablar ahora mismo con ella, porque yo siento que no es justo que una mujer tan talentosa, tan joven, tan maravillosa, tan creativa, esté detrás de una cámara. No lo es. Y entonces yo no sé de qué manera vamos a ver en Miami si se empiezan a crear movimientos artísticos más efervescentes, donde empiecen a incluir a actrices como Jennifer Rodríguez. Y yo, ay Dios mío, estoy utilizando esto como una plataforma de debate y de cosas, pero no. Estoy hablando de ser mamá, es de madre, y entre dificultades que tiene ser mamá, a veces quizás es muy difícil ganar dinero, ganar buen dinero. Déjame agacharme que dice... Yo estoy aquí gozando. Bueno, decía que es muy complejo, Jennifer. Nosotros las actrices nos cuesta muchísimo trabajo encontrar buenos proyectos. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrarlos una vez que somos mamás, porque tenemos que contar con una casa que mantener, biles que pagar, comida que llevar a la mesa, porque no solamente podemos dejar a nuestros esposos que se encarguen y que sigan arrastrando con esa carga social de que el papá sale a buscar la comida y la mamá se queda en la casa. No es justo, no es justo para las parejas, no es justo para uno y no es justo para nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan ver que somos más que la mamá que está en la casa cocinando, limpiando, lavando, etcétera. Entonces mi pregunta viene por aquí, y es como una pregunta capciosa, quizás incómoda. ¿Por qué siempre tras cámara? ¿Por qué? Bueno, ahora mismo es por fortuna tras cámara, porque de repente los trabajos que yo tenía, bueno, como los actores en esta ciudad, trabajos diferentes, de un montón de cosas. Yo he pasado por una cantidad de cosas que yo te puedo contar. Y gracias a Alexis y a Claudia, que me invitaron a ser asistente de dirección oficialmente gay, de 3, después me invitaron a ser parte de la producción del programa. Ahora estoy en un canal digital que se llama Cántalo TV, también en la producción de un programa. Y estoy dentro del medio, me encanta la producción. Creo que tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo soy rápida, soy inquieta, el productor tiene que ser muy creativo, con mucha chispa. Yo creo que tiene que ver mucho, me encanta eso. Extraño actuar infinitamente. Aquí he hecho teatro. Lo que sucede con el teatro de aquí es que a veces se ensaya mucho para un fin de semana, para 2 fines de semana. No es menos cierto que a veces también quieres que uno haga teatro por 2 centavos. Y quizás cuando yo llegué de este país, que no tenía niños, no tenía mi pareja aquí, no tenía un trabajo ahí más o menos, yo decía, pues nada, lo hago, claro, y me estoy calentando. Pero ahora no puedo. Tampoco lo puedo hacer por 2 centavos más. Entonces, y no es menos cierto también que yo no soy el perfil de la actriz de Miami. O sea, fatal. Eso hay que empezar a romperlo ya. No existe un modelo, no existe un perfil, existe una mujer que tiene talento. Yo estoy de acuerdo en que, a ver, no es que me guste decirlo, pero lamentablemente yo he ido aquí a muchos castings que ni siquiera les interesa cómo yo actúo, porque no me están probando como actriz. Entonces me están probando casi como modelo para hacer una obra de teatro o una novela o una película, ¿entiendes? Afortunadamente, yo siento que hay directores con los que he trabajado que han repetido. Yusnel Suárez me defiende y me invita a todo lo que hace y escribe cosas para mí. Yo le estoy más que agradecida porque de verdad las obras que yo he hecho posparto han sido obras de Yusnel, que con Fran además, que le tengo que agradecer, que ha sido todo lo paciente para entre función y función de microteatro. Hay que darme un tiempo para yo extraerme la leche de los senos, y él me tira como si pudiera ser mi hermano, me tiraba una sábana así por arriba y yo me enganchaba a la máquina esa y yo decía, ayer fue qué cosa más rara esto, bueno, en fin. Bueno, pero gracias, todos apoyándome. Perdona que te interrumpa.
gracias a Fran por la parte que me toca de ese cuidado, porque es muy importante tener compañeros de escena, compañeros de trabajo que comprendan ese momento y que estén ahí apoyándote, cubriéndote, cuidándote. Y Héctor, por supuesto, también llevándome la comida corriendo, o se quedaba con la niña, me llevaba el bebé, y, en fin, todo en función de que yo pudiera hacer teatro. En realidad he hecho bastante teatro, pero en realidad me hubiera gustado hacer más. Me gustaría estar haciendo, estamos en una etapa complicada, pero me muero por actuar, me muero. Es como una enfermedad que cuando llevas mucho tiempo te ala de los pelos, te dice, ya hace falta ya hacer algo. Pero he tratado de canalizar eso en la producción. Yo quiero escribir, es algo que yo quiero hacer aunque nadie lo lea nunca, pero yo me lo debo. Yo quiero escribir algo para niños. Y todas esas pequeñas cosas que estoy haciendo puede ir canalizando la frustración que tengo por no estar haciendo teatro. Ojalá y que llegue esa oportunidad, porque creo que los productores y los directores de Miami se lo deben contigo. Se lo deben. Mira, ahora mismo estaba en el chat. Gracias, mi cielo. Vi en el chat a Miki Galván, que es de esas personas que uno conoce y hace clic al momento, que es como te conozco de toda la vida. Es un ser maravilloso, nos conocimos haciendo teatro, me escribió, me dirigió una obra. Ahora su esposa, yo la adoro y no la conozco, pero es que es una dulzura, Alice, es una dulzura, pero además, para ser esposa de Mickey, es como ya la tengo que querer, ya. Es una niña bella, es una mujer bella, y además a todas las mamás que están conectadas tiene unas cláusulas y unos programas preciosos de marionetas, de títeres. De canciones para niños, sí. Canciones Ahí para está. niños. Yo sé que me están viendo y les envío un beso muy grande. Los dos ellos lo saben, porque yo se los digo siempre que puedo. Son de esas personas especiales que tú no tienes que tener cerca, incluso ella, que tú no tienes que conocer, incluso tú, para que sean una persona especial y una persona que a uno le tenga mucho cariño. Eso también, las redes traen esas cosas maravillosas también. Yo creo que ese es el punto, utilizar las redes para estas cosas, para unirnos, para crear cosas bonitas y para, si le vas a dar un tabla a tu bebé, mujeres, sesiones todo el tiempo de que ven, que consuman contenido que aprendan, que consuman contenido inteligente, que lo hay a borbotones. Hay gente maravillosa creando cosas para los niños y ahí está la página de Parabajitos de nuestra amiga Yani Martín, que hace cosas maravillosas, obras de teatro digital. Está Alice, Alfonso, y creo que hay muchas personas haciendo cosas muy lindas, muy lindas, muy lindas. Entonces, va llegando el momento de despedirnos, porque tengo que dar el pecho. Si no, me quedaría contigo. El pecho a la situación, tienes que dar el pecho a la situación. El pecho a la situación, tengo que entrarle con el pecho a la situación antes de que se me aparezca por acá. Y entonces, Jenny, me encantaría, si tú lo deseas, escucharte cantar y despedir este programa tan bonito, tan suave, tan dulce, de ser mamá, es de madre, que he tenido contigo hoy, con una canción que le cantabas a Laia, le pedí a Héctor y no me la mandó. Pero me alegro porque la vas a cantar tú, si quieres, si lo deseas, que se llama Lía o Laia, de Ana Belén. Lía, que se lo estaba cantando, meciéndole en un sillón, y me enamoré de cómo la canta. Te voy a decir de qué pasa con Lía. Lía es una canción, cuando uno entra a la escuela de arte, siempre para hacer las pruebas te dicen, tienes que cantar, tienes que elegir una canción y cantarla, ok. Y entonces a mí me gustaba Lía, lo había cantado, ok, la canté. Y de repente cuando entré a la escuela, todos los días, después del entrenamiento físico que nos acostábamos, nos relajábamos y no sé qué, cada uno cantaba un pedazo de su canción. Quiere decir que mis compañeros de aula escucharon durante 5 años, todos los días, Lía, como yo escuché sus canciones. Entonces, para ellos, yo canto Lía mejor que Ana Belén. O sea, Lía es mía ya, porque imagínate que escucharon todos los días durante 5 años. Wow. Y ya cada vez que me ve y me dice, por favor, canta Lía, yo le digo, no, por favor, Lía no. Ya Lía no. Pero bueno, a ti te la voy a cantar. Espera, déjame decirte una cosa. Qué bonito eso que acabas de decir,
porque fíjense la importancia de las canciones y la importancia de sentir la emoción a través de la música y del canto, que son cosas que no se olvidan nunca, Jenny, jamás. Hay una canción y me da como emoción recordarla, que yo recuerdo porque a nosotros nos hicieron ese mismo ejercicio en Elisa, y yo se la canto a mi hija y espero que Alegnis esté conectada y la escuche, que se llama Ana la Campana. Yo recuerdo que Alegnis cantaba esa canción y yo tenía que morderme la lengua y apretar los dientes duros para que no se me salieran las lágrimas, porque esa canción a mí me parece una de las canciones más lindas, dice Alegnis que estoy conectada, sí, más lindas, más tristes. Yo se la canto mucho a mis niños, Ana la Campana también. Ana la Campana, y recuerdo eso en una clase de actuación con Miss Mercy Sotolongo, y increíble las cosas que pueden hacer los amigos, y cuánto uno puede recordarlo después, que yo le canto esa canción a mis 3 hijas desde que han sido bebés para dormirlas. Entonces ahora me encantaría escucharte cantando la canción para despedirnos del programa. ¡Ay, disfrútala! Bueno, vamos a ver cómo me sale, porque por supuesto siempre me emociona. Lía, con tu pelo edredón de terciopelo que nos pueda guarecer, si me encuentra en cueros el amanecer. Lía, entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que enmaraña mi razón, que te quiero mucho, Limara, y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de los lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus pelos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. No la canto hace 3 millones de años porque yo no canto a Lía ya. ¡Qué hermosa! Ahora, díganme ustedes si este live no es para compartirlo y para que llegue a todas las personas que van a escuchar a esta mujer, cómo canta, cómo habla, cómo vibra en positivo, cómo vibra en arte. Eres hermosa, Jenny, hermosa. Gracias, hermosa. mi cielo, gracias. Yo me he sentido tan bien desde que me escribiste la primera vez para decirme que tenías esta idea. Yo te dije, me parece bellísimo. Y cuando me escribiste para decirme, quisieras estar este día, te dije, por favor, claro que sí, me muero de emoción y de deseos, y claro. Qué bonito. Gracias por invitarme, que hay muchas madres extraordinarias. Yo después que soy madre, lo comento con todo mi grupo de amigos, me lo digo a mí misma, y lo digo a estas 42 personas que están conectadas ahora. Cuando usted vaya a hablar de una madre, cuando crea que una madre lo está haciendo de una manera incorrecta, esa persona está dando lo mejor que puede. A veces no, siempre ser mamá es de madre, ser mamá es muy difícil. Vamos a ser más comprensivos con las madres. A veces nos llevamos muy recio a las madres y la sociedad nos tiene el dedo puesto. Si el niño da una perreta en la calle, pues todos miramos, ay, qué niño más malcriado porque está dando una perreta. Son cosas simples, pero cosas que lastiman. Vamos a ver como sociedad, cómo apoyamos más a las madres en el trabajo, en todas partes, en todas partes. Yo creo que todas las madres estamos haciendo una labor muy difícil, y si todos nos dan más comprensión y amor, nos lo hacen mucho más fácil. Así mismo, amén. Así mismo es. Bueno, te voy a hacer una pregunta y la voy a leer porque creo que voy a empezar a hacer esta pregunta a todas las mamás que empiecen a pasar por aquí a partir de este domingo, porque para mí va a ser muy importante escuchar en la respuesta. Todo padre tiene un sueño grande para sus hijos,
y un sueño que a veces puede cumplirse o no. Y su más profundo arrepentimiento sería el no poder cumplir ese sueño para sus hijos. Jennifer, ¿cuál es ese sueño que tú guardas profundamente en tu corazón para Luca y para Laia? Que se sientan felices con lo que están haciendo. Héctor dice algo que a mí me encanta, yo ya saben que lo amo, ya lo he dicho varias veces, que ese es el sueño de otra persona. Por ejemplo, a Héctor le dicen mucho, pero tú no quieres ir a Hollywood, tú no quieres actuar en Hollywood. Y Héctor le dice, pero ese no tiene que ser el sueño de todos los actores. Eso quizás sea tu sueño, pero si no es el mío. Yo quiero que ellos sean felices con lo que hagan. Así sea una vida sencilla, simple, sin grandes, o las grandes pretensiones que uno tiene como estigma, pero que se sientan realizados. Y que se sientan, lo más importante, que se sientan felices con ellos mismos y seguros con ellos mismos, felices de quienes son. Porque yo creo que esa es la base de todo, como el limón. Como el limón. Como el Te doy limón. muchísimas gracias, Jenny, por haberme acompañado. Gracias a todas las personas que han estado conectadas y que se han vuelto a reconectar. Eso dice mucho de lo linda que ha sido esta conversación en esta tarde contigo. Y nada, espero encontrarnos rapidito, que la vida me dé la oportunidad de abrazarte, de mirarte a los ojos y decirte que estoy muy contenta y muy feliz de haber coincidido de alguna manera, quizás no en Cuba, pero sí en el momento preciso. Gracias. Gracias y quédate aquí conmigo para decir las dos que nos vemos el próximo domingo en un programa más de ¿qué? De Ser Mamá es... De madre. Chao, gracias. Gracias, mi vida. Gracias a